Señores, tenemos aquí el tercer segmento de este día de hoy, totalmente solo. Pues ya hemos dicho que nuestro colega Arnaldo Sánchez Brugal está afectado por el COVID-19. Señores, evaluando los riesgos de los países, tenemos que decir que la República Dominicana goza de un sistema democrático en paz, tranquilidad, en lo que se respetan los poderes, y aunque tengamos un problema en la seguridad social, diría no seguridad social, sino el tema de la delincuencia, son temas que podemos controlar. Lógicamente, los gobiernos tienen que empeñarse en trabajar fuertemente para mitigar esos riesgos que afectan el rating de los países en cuanto a seguridad, y más un país como República Dominicana, que es un país turístico, que vivimos del turismo, y que cualquier situación de esta naturaleza afecta ese sector, que es muy sensible. Si vemos la República Dominicana comparado con otros países de la región, vemos que tenemos una economía aceptable. Este año pasado no fue como pensamos que iba a crecer. Fue un año muy difícil, pero crecimos. La inflación se manejó adecuadamente, aunque otros países tuvieron una inflación altísima, y de eso vamos a hablar. Entonces, la inversión extranjera también aumentó, importante, y eso también es un indicador de credibilidad y de confianza. Pero si nosotros vamos y hacemos una revisión en los países latinoamericanos, por ejemplo, vamos a ir mencionando y diciendo algunas cosas de cada uno. Venezuela es un país que dicen que tiene un gobierno democrático. Sin embargo, ese gobierno tiene ya muchos años y hay una crisis política en ese país de hace muchos años, un poquito después de que Chávez entró. Seguimos para Nicaragua. En Nicaragua podemos decir también que hay un gobierno democrático, porque votaron las personas. Quizás la forma puede ser objetada o no, pero el régimen real efectivamente es un régimen, ambos que parecen de fuerzas, y que ha atacado mucho a la oposición, inclusive lo ha apresado, incluso contra la Iglesia Católica. Esos dos países como ejemplo. El Salvador, que es un país democrático, donde el presidente Bukele ganó ampliamente su primer mandato, y aunque la Constitución de la República prohíbe la reelección, él va a una segunda reelección, a una reelección. Pero ahí hay una tranquilidad, porque el presidente y su gobierno han hecho políticas claras contra la delincuencia. Y eso quizás es lo que tiene a la gente tranquila, y el presidente tiene una alta popularidad. Vamos a ver qué pasó en Chile. En Chile, que llegó una persona joven, menos de 40 años, si mal no recuerdo, el presidente actual, real efectivamente fue una sorpresa, aunque mucha gente entendía que esa persona iba a ganar. Pero hubo algunas revueltas controladas. Hubo 2 intentos de modificación de la Constitución de la República, ambos fallidos por el presidente actual de Chile. La gente entiende que debe seguir viviendo con la Constitución de Augusto Pinochet. Parece extraño, porque eso fue un régimen de fuerza que duró años en una dictadura, que era una dictadura. Fue cuando derrocaron al presidente Salvador Allende, donde también él murió en ese mismo intentona, y fue un régimen de fuerza con un costo social altísimo. Sin embargo, la gente insiste en esa Constitución de la República.
Argentina. ¿Qué ha pasado en Argentina? Bueno, el peronismo, los Kirchner, Macri, etcétera, 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 y la señora también Kirchner, bueno, ambos, ella y su esposo, tuvieron el poder por muchos años, pero parece que la gente se cansó de eso. Y apareció un señor llamado Milei, que dijo en la campaña todo lo que iba a hacer. Las cosas ilógicas, más ilógicas que usted puede pensar, él dijo que lo iba a hacer. Y la gente o no le creyó, o sí le creyó, porque entendía que él lo iba a hacer. Pero él decía cosas, en malas palabras inclusive, que no podía garantizar el poder ejecutivo solamente, sino que era la conjunción de los poderes, comenzando con el poder legislativo, que es el Congreso. Pues el señor Milei ganó en una segunda vuelta porque consiguió más votos. Los partidos, el que quedó en segundo lugar, o el que quedó en tercer lugar, apoyó a Milei. Apoyaron a Milei. Y él ganó con una mayoría, pero rasante, pero ganó. Ganó las elecciones. Y la gente votó. O sea, unas elecciones democráticas que él ganó. Usted puede ganar por lo que usted quiera, por un punto, por 2 votos. Ganó. Puede venir cuestionamiento. Y el candidato de la oposición, fue una señora que era del partido de Correa, antes de dar los votos de la Junta Central Electoral de allá, dijo que reconocía el triunfo del presidente Milei. ¿Ya? Digo, bueno, pero ven acá. Digo, pero no es Correa, estamos hablando de Correa de Ecuador. El candidato que fue el que era ministro de Finanzas reconoció que había perdido. Entonces, señor Milei entra a la presidencia y comienza a decir todo lo que él va a hacer, todo lo que él dijo, comenzó a tratar de hacerlo. Eliminar ministerios, votó 9.000 empleados públicos, comenzó a hacer un decreto con 200 páginas, eliminando cosas, pero cosas que todas tenían que ir, una reforma fiscal estructurada que tenía que ir al Congreso de la República, pero no lo llevó al Congreso. Entonces el Congreso se paró, vinieron los trabajadores, hicieron huelgas y de todo. Y ahí está un poquito la cosa media calmada, pero hay un problema ahí. Y la gente ahora está diciendo, oye, pero es verdad lo que él dijo, lo iba a hacer. Pero no es así. La democracia tiene también sus costos. Y la gente tiene que entender que cuando usted entra a un juego político para un proceso democrático, tiene que hacer las cosas por la democracia, no por la fuerza. Y aparentemente el señor Milei quiere ejercer la fuerza en Argentina para llevar su gobierno. Último caso, Ecuador. En Ecuador acabamos de pasar un proceso donde el presidente anterior tuvo que salir de la presidencia antes de tiempo. Tuvo que renunciar a la presidencia y llamar a elecciones extraordinarias. Porque habían denuncias de corrupción, temas de Odebrecht, muchísimas otras cosas más. Era un empresario, es un empresario, y se llamó a elecciones. A él le iba a hacer un juicio político, no fue y renunció. Habían varios partidos compitiendo. El partido que encabeza Correa desde el exterior, él está creo que en Bruselas, donde vive con su familia, y otro partido, y el partido del presidente actual que se llama Noboa, que es un empresario adinerado, hijo de una persona que había competido por la presidencia de Ecuador muchos años. En la segunda vuelta,
el candidato de la oposición, que era una señora del partido de Correa, que fue lo que dije anteriormente que estaba mal, dijo que reconocía el triunfo. Y yo les digo a ustedes, ¿por qué tan rápido? Bueno, ellos entendían que tenían los números, pero ahí faltaban dos cosas. Quien ganaba la presidencia era un jovencito de 30 y pico de años, que dicen que fue diputado, pero sin experiencia de Estado, aparentemente. Muy joven, con mucho dinero. Pero él era a completar un periodo constitucional del presidente Lasso. Por lo tanto, en 2 años o quizás menos, debe haber elecciones en Ecuador. Y el partido de Correa, que quedó ahí piquera, va a ser un buen competidor. Entonces, mejor es decir, en un momento de convulsiones, nosotros perdimos las elecciones, lo felicitamos, y prepararnos, digo yo, para las elecciones que vienen. Correa, que está en Bruselas, y está mirando lo que está pasando ahora, donde el crimen organizado y las pandillas, para no ligar las dos, pandilla es una cosa, digo yo, y crimen organizado es narcotráfico y muchísimas otras cosas más. Ambas cosas se han unido para desestabilizar a Ecuador. Y Ecuador está pasando por una situación muy difícil, está en estado de guerra civil. Y he visto hace unos días a unos señores con unos polochés disfrazados llamando a la delincuencia general. Y retando a las autoridades, insultando al presidente y diciendo muchísimas otras cosas más. El presidente Correa, de una manera inteligente, al principio emitió un comunicado dándole apoyo y restricto al presidente Noboa y diciéndole al presidente, haga lo que usted tiene que hacer, cuente con nuestro apoyo y la divergencia política que tenemos la tratamos después de la victoria. Esas fueron sus palabras. Y yo entiendo que lo hizo correctamente. Y el presidente Noboa, con toda su juventud, hay que apoyarle, porque esa es la democracia. Y esos insurgentes tienen que ser reducidos a la obediencia. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que controlar, tienen que devolver la confianza a la ciudadanía, tienen que volver a que la gente crea en las autoridades, que crean en el Estado y que los delincuentes sean apresados. En el estado de sitio que está hoy Ecuador, las Fuerzas Armadas pueden hacer lo que sea, para que sepan. Los delincuentes, esos que estaban ahí y mandaron un comunicado por televisión, por una red de televisión, que se cuiden, porque van a ir atrás de ellos. Igualmente el señor narcotraficante que se fugó, el momento lo van a atrapar. Por lo tanto, nosotros apenados desde aquí por lo que está pasando en Latinoamérica. Y más ahora lo que ocurre en Ecuador. Esperemos que la paz retorne a esos países, de manera especial a Ecuador. Con esta situación que están viviendo de crisis, que además todo el mundo tiene que verse en los espejos de eso. Nadie está exento de eso. Nadie está exento y pedimos que Dios ilumine a los dirigentes y que a los delincuentes también le pase la mano y vuelvan a su redil. Hasta aquí el programa de hoy. Nos veremos el próximo sábado, ya junto con Arnaldo Sánchez Brugal. Hasta la próxima.